cada cosa que el Señor nos da. Quisiera que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7. Y dice la Biblia, la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la Biblia? Te vomitaré de mi boca, porque tú dices... las razones. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Cuando miramos la Biblia mirando este libro de Apocalipsis, es un libro que muchas veces que es difícil para nosotros, ¿no? Hay un montón de imágenes, un montón de simbolismos, hay un montón de cosas que por ahí no entendemos o no las podemos interpretar claramente, y uno se pregunta, ¿no?, qué querrá decir muchas de estas cosas. Pero hay algo que nosotros podemos entender con claridad. Para poder entender Apocalipsis hay que entender también Daniel. Pero hay cosas que tienen que ver con nosotros. ¿Qué cosas son las cosas que tienen que ver con la iglesia? Porque cuando Juan está en la isla de Patmos, estando exiliado por causa de la palabra de Dios, está recibiendo una revelación. Él está recibiendo algo que nadie nunca ha recibido. Se descorre el velo de lo futuro y le deja mirar, le deja atisbar por
por una ventana que apunta hacia la eternidad futura, Dios mismo que es el dueño de la eternidad, Dios mismo que conoce todas las cosas y que tiene un plan preparado desde antes de la fundación del mundo hasta que se cumpla lo que Dios ha establecido en aquel tiempo, cuando la iglesia reinará con Cristo y estaremos para siempre con nuestro Padre Celestial. Amén. Porque en definitiva el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Hemos creído un día y la gracia de Dios se ha revelado a nuestros corazones, se ha manifestado a nuestras vidas y hemos conocido una verdad. El Espíritu Santo ha iluminado nuestro interior y sabíamos y trajo convicción, una convicción que tiene que ver con lo que dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces nos sentimos desnudos ante sus ojos y hemos encontrado que estábamos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente para Dios. Pero aparece el Señor Jesucristo y en su gran misericordia, su obra en la cruz del Calvario, derramando su sangre, abre para nosotros una puerta de esperanza, haciéndonos o dándonos que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Dele un aplauso al Salvador. Y eso tiene que ver con lo que Dios ha preparado para nosotros. La iglesia no camina sin rumbo sobre esta tierra. Cada uno de nosotros y todas las generaciones que han pasado desde el día de Pentecostés no marchamos sin rumbo, sin saber hacia dónde vamos. No caminamos en una incertidumbre, no, caminamos dentro de un plan prefijado por Dios. Y es tan necesario que nosotros lo conozcamos para que realmente, conociéndolo a Él, querramos caminar en la dirección correcta. Juan está mirando hacia el mañana. Juan está mirando hacia la futura eternidad. Y cuando ve lo que o se le revela lo que Dios le quiere mostrar, está mirando a la iglesia y está mirando lo que va a pasar con la iglesia. El que habla en su omnisciencia es Dios y dice siempre: yo conozco. No hay nada que se le escape a Dios. Amén. ¿Hay algo que Dios no sepa de nosotros? ¿Hay algo que podamos esconder de Dios? ¿No lo sabe todo el Señor? Todo lo sabe. Cuando Él dice yo conozco, Él sabe todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo. No estoy hablando solamente de lo malo. Él está hablando del conocimiento. Estoy hablando de la omnisciencia de Dios y su conocimiento profundo de todas las cosas, hasta de las intenciones de nuestro corazón. Porque aquello que no se ve ante los ojos de Dios está desnudo. Ahora que dice yo conozco, está hablándole a la iglesia. Cuando miramos el capítulo 2 y 3, Dios le está hablando, enviando un mensaje a 7 iglesias. Estas 7 iglesias que nosotros encontramos, la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, Filadelfia y la Odisea, eran iglesias históricas, eran iglesias que existían en ese momento. Eran iglesias que habían sido fundadas por los apóstoles o por el apóstol Pablo, por algunos de los apóstoles. Pero esas 7 iglesias representan también la historia de la iglesia a lo largo de los siglos. Dios le habla a Juan, y cuando le habla a Juan está mirando el futuro de la iglesia. ¿Y qué pasa dentro de la iglesia en cada uno de los periodos que le quiere mostrar a partir de la iglesia de Éfeso? Porque nace el mensaje con la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que a través de los siglos, es una iglesia que a través de este primer siglo es la iglesia que es apostólica en el sentido de que fue fundada el día de Pentecostés. Los apóstoles ponen el cimiento, se abre la puerta del evangelio a todas las naciones y se establece la iglesia de una manera fundamentada a través de la palabra de Dios. Tiene luchas, tiene persecuciones, pero es una iglesia que ha nacido en el fuego del Espíritu Santo. Es perseguida,
es perseguida y de las más con crueles maneras, pero es una iglesia que es fiel. Amén. Y se le da promesas a todas las iglesias. Luego viene la iglesia de Esmirna, una iglesia a la que nada le tiene que decir. Y estamos hablando de una iglesia que es del año 100 hasta el 300. Una iglesia que es perseguida. Las 10 más crueles persecuciones le tocan a este periodo de la iglesia. Una iglesia que realmente mantiene su fidelidad a Dios a pesar de las crueldades, más con una inventiva terrible en cuanto a las crueldades que vivieron, pero era una iglesia a la que Dios encomia y a la que Dios elogia de todo corazón. Una iglesia que atraviesa las dificultades, las persecuciones, la muerte, pero que Dios la invita y le da un lugar de privilegio. Después encontramos la iglesia de Pérgamo. Cuando miramos a la iglesia de Pérgamo, encontramos a una iglesia que dice la Biblia, o el nombre Pérgamo significa perfectamente casada. La iglesia se casó con el Estado y en vez de convertir, de que el mundo se convierta, la iglesia se mundanalizó. Se casó se unió el poder político con el poder eclesial y comienza la historia de una iglesia que ha perdido el fuego y que ha unido lo bueno con lo malo, ha roto la línea divisoria y ahora esta iglesia es una iglesia a la que Dios está rechazando. Luego viene la iglesia de Tiatira, es la iglesia papal del 590 hasta el 1500 y es la iglesia donde domina el papado, la corrupción doctrinal, la presunta o la presunción de una autoridad universal y una persecución cruel a los santos. Luego la iglesia de Sardis, 1500 al 1700, una iglesia sin vida a pesar de los reformadores. Tiene nombre de que estás viva, pero estás muerta. Pero cuando miramos la iglesia de Filadelfia y la Odisea, nos encontramos con la iglesia a la que han alcanzado los postreros tiempos, los últimos tiempos que tienen que ver con la iglesia que convive. Tanto Filadelfia y la Odisea están unidas en este periodo del tiempo y cada una de las dos están conviviendo juntamente. Hay una iglesia fiel y hay una iglesia que Dios desecha. Amén. Los postreros tiempos son los tiempos que vivimos ahora. Cuando miramos lo que está pasando a nuestro alrededor, realmente nos encontramos con cosas que ya no nos sorprenden porque simplemente las vivimos como cuestiones naturales. Los grandes cambios climáticos, el rompimiento de la barrera continental antártica, el derretimiento de los glaciares, la contaminación global, la contaminación a través del petróleo, las napas de agua, la contaminación a través de la minería con arsénico, la contaminación ambiental y el oxígeno con el agujero de la capa de ozono, hoy más dañada que nunca, hace que los rayos solares sean cada vez más perjudiciales y que provoquen cánceres en la piel de las personas por la agresividad que tienen estos rayos UV. La reacción de la naturaleza frente a la agresión del hombre con la naturaleza, el movimiento de las cortezas terrestres o de las placas tectónicas que nos traen terremotos y nos traen tsunamis que nunca habíamos pensado, la maldad del hombre multiplicada a extremos aberrantes. Pareciera, y aunque no lo podemos decir que es para este tiempo, como si los jinetes del Apocalipsis estuvieran volando y derramando sus juicios sobre toda la humanidad. Vivimos
un tiempo en donde el hombre corrupto y corrompido no solo se conforma con vivir el mal, sino que enseña a hacer mal y que aprueban leyes que están en contra de la verdad y de los preceptos morales que nos ha marcado una cultura cristiana o judeo-cristiana, como lo tenía la sociedad aún en los tiempos modernos. Las grandes crisis económicas, tanto las nuestras propias como las ajenas y mundiales, que hace que se caigan los imperios, lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, lo que ha pasado en Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasó o lo que sigue pasando en Venezuela, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Costa Rica, lo que pasa en los distintos países, nos está hablando de una sociedad que ya no quiere vivir en una anarquía. No debe haber ley. Cada uno puede escribir sus propias reglas y hacer lo que mejor le parece, porque todo principio de autoridad ha sido borrado. La autoridad no vale ni tampoco sirve. El autoritarismo hace que la gente esté en contra de la autoridad, y todo esto hace que el hombre viva como vive, ajeno a la gracia de Dios. Estos son lo que la Biblia dice los postreros días de cambios vertiginosos, climáticos, ambientales, naturales, la sociedad mundial, las conductas sin moral ni normas, sin parámetros que regulen la conducta ética de las personas. El canibalismo bestial, en un egoísmo marcado que caracteriza al ser humano. Nos comemos los unos a los otros con tal de enriquecernos, con tal de lograr nuestros propios deseos a costa de los otros. No importa, con tal que lo que yo quiero se logre, no importa lo que tenga o a quien tenga que pasar por arriba, porque esta es la característica del ser humano en los postreros tiempos. Como dice el Salmo, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero no es que no haya Dios, y no es que no sepan que hay Dios. Lo niegan para que no haya ninguna molestia moral en sus propios corazones y en sus propios interior. Porque todos nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. Y como hemos sido creados a la imagen de Dios, somos seres morales. Porque justamente nuestro Dios es un Dios moral, que siempre hizo distinción entre lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco, lo correcto y lo incorrecto. Hay castigo y hay recompensa, porque ese es nuestro Dios, un Dios que es justo, de acuerdo a las leyes morales que Él mismo ha establecido para toda la humanidad. Y por ende, nosotros somos seres morales, pero el hombre trata de negar a Dios y su existencia desde siempre, pero en este tiempo mucho más, para que no haya nada que lo moleste en su interior, para que tome decisiones que solamente satisfagan sus propios deseos egoístas. Una corriente en la que vivimos tumultuosa, que nos empuja, que nos arrastra, y hasta a veces hasta al que no quiere lo empuja y lo arrastra y lo hace caer en cosas que en un principio no aceptaba, pero que después empieza a aceptar, acariciando pensamientos adentro de su corazón. Siglo XXI, una maldad multiplicada que quiere aún arrastrar, si es posible, a los elegidos de Dios, por si esto fuera posible. En medio de toda esta sociedad está la iglesia. En medio de todo este progreso dentro de un plan de Dios, a Dios no lo sorprende lo que está pasando. Nos hace ver a nosotros que todo esto, como lo dice la palabra, son principios de dolores. Amén. Lo que estamos viviendo son principios de dolores.
Lo que está pasando es lo que la Biblia misma dice, que la maldad será multiplicada y por causa de la maldad el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar cuando nos dejamos vencer, porque en definitiva es eso, cuando nos dejamos vencer por todo lo que pasa a nuestro alrededor y por todo lo que nos pasa, porque muchas veces las preguntas que nos hacemos es ¿por qué vence el mal sobre el bien? ¿Por qué los malos parece que se ríen y ganan la partida, ¿no es cierto? Y se burla de los perdedores como si fuera que no existiera el bien y no habría justicia. Y entonces, a causa de esto, algunos se dejan vencer en sus principios y se dejan arrastrar y pierden en su interior las fuerzas para seguir haciendo lo que Dios quiere. Porque la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que nosotros esperamos no tiene que ver con lo terreno, aunque está dentro de las promesas de Dios. Nosotros esperamos de los cielos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y esta esperanza que nosotros tenemos nos da la seguridad de algo que va a venir y que está reservado para la iglesia y que tiene que ver con los cielos nuevos y tierra nueva en donde mora verdadera justicia de Dios. ¿Usted lo cree esto? ¿Lo cree de veras? Porque, vuelvo a insistir, el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Todo esto lo tenemos que vivir. Todo esto son los principios de dolores que nos alcanzan a nosotros, la iglesia, que le han alcanzado los postreros días o los postreros tiempos. En medio de estos tiempos está la iglesia y la iglesia está mezclada. La Odisea y Filadelfia están mezcladas. La Odisea y Filadelfia conviven. La Odisea y Filadelfia, y hablo de las características de una iglesia y de otra iglesia, están en una mezcla donde a veces no se sabe dónde está lo bueno. Dios le habla a la iglesia de Filadelfia y lo que me llamaba la atención es lo primero que le dice: Dios le ha abierto una puerta a esta iglesia. Hay una iglesia que cree, hay una iglesia fiel al Señor, hay una iglesia que lo ama, hay gente que ha nacido de nuevo, hay gente que conoce al Salvador, hay gente que sabe que hay un propósito para la vida y le ama al Señor y quiere que el plan de Dios se cumpla para su vida. Hay gente que quiere ser fiel hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Y hay gente a la que Dios le ha abierto una puerta. ¿Cuál es la puerta que Dios nos ha hablado? Pablo habla a la iglesia y dice: Dios me ha abierto una puerta eficaz. Y cuando habla de las puertas que se le abren, le habla de la ocasión de predicar el evangelio. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que no tiene muchas fuerzas, pero la iglesia de Filadelfia es una iglesia que ama a Dios, que tiene comunión con sus hermanos y el sentido del propósito, sabiendo que Dios ha dejado a la iglesia para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Hay una sola misión que tiene la iglesia. Hay un solo propósito que tiene la iglesia: id y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he guardando las cosas que yo les he enseñado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una iglesia que se mantiene en comunión con Dios. Hay una iglesia que resiste la corriente de todas estas corrientes que se han metido y que sabe que lo único que quiere y lo único que necesita y lo único que debe como prioridad es predicar el evangelio eterno
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la iglesia que escucha aún a Lázaro clamando desde el Hades, desde el lugar del tormento, y escucha la voz no de Lázaro, sino la voz del rico Epulón, que desde el tormento clama: manda a Lázaro para que no vengan ellos a este lugar del tormento, porque tengo 5 hermanos y no quiero que ellos vengan a este lugar. Es la iglesia que no es indiferente. Es la iglesia que se da cuenta que hasta el endemoniado gadareno tiene una oportunidad, y que como el endemoniado gadareno debemos publicar y pregonar con un querigma, con un mensaje que no se tiene que jamás diluir, con un testimonio personal que tiene que alcanzar a los que no conocen al Señor, al Salvador Jesucristo. Es la iglesia que responde al llamado del profeta Isaías, cuando el Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el profeta Isaías sabe que es una oportunidad, y esa oportunidad la tiene que tomar, y dice: heme aquí, envíame a mí. Pero es una iglesia débil, porque la misma Biblia dice que aunque tienes poca fuerza, y tiene poca fuerza porque está debilitada. La pregunta es: ¿por qué tiene poca fuerza? Porque en definitiva a veces nos encontramos con enemigos de la iglesia. Y en estos postreros tiempos, ¿dónde está el enemigo de la iglesia? ¿Dónde está la cuestión? ¿Dónde están los problemas? ¿Afuera? El problema de la iglesia no está fuera de la iglesia. El problema de la iglesia no es el enemigo distinguido y reconocido por nosotros, que nos prepara y que nos hace preparar para enfrentarlo al enemigo. Lo tenemos bien claro, sabemos a dónde apuntar y sabemos con qué armas espirituales defendernos. Estamos preparados por el Señor, y nos preparamos, si no lo estamos, con poca fuerza, pero definitivamente identificando a un enemigo que quiere dañarnos, buscando a quien devorar. Pero ese no es el problema. El problema para el último tiempo y para el tiempo en que vive la iglesia no es lo que viene de afuera, no es las leyes que vienen, no es que alguien haya entregado a nuestro país a la Virgen de Guadalupe para que sea guardada y sea ayudada. La Virgen de Guadalupe es como si fuera la patrona de todas las vírgenes del continente sudamericano. No es que estén aprobándose leyes que todos sabemos que son nocivas a la moral y que van a afectar a las futuras generaciones. A nosotros nos sorprenden, quizá a nuestros hijos los sorprenden, pero a nuestros nietos o a sus hijos chiquitos no los sorprende lo que pasa. No los sorprende ver besarse 2 mujeres, 2 hombres y llevar a su hijo al jardín de infantes y que el nene diga: yo tengo 2 papás o yo tengo 2 mamás. No los sorprende a sus hijos, no los sorprende a sus hijos ver ninguna cosa que se ve en la televisión, ni que se ve en la calle, ni que se enseñe en la escuela, porque hoy en día se enseña en la escuela y las leyes están hechas legalmente en nuestro palacio legislativo y aprobados, y para ellos es normal. Pero no es ese el enemigo. El enemigo está dentro. ¿Dónde está el enemigo? Porque acá no está hablando del mundo y la iglesia, está hablando de 2 iglesias que en los postreros tiempos conviven.
Una iglesia con un amor fraterno y un amor profundo hacia Dios. Una iglesia que sabe que Dios le ha abierto una puerta y esa puerta está abierta como una oportunidad para cumplir el plan y el propósito de Dios. Una iglesia que se esfuerza en esto y aunque no tiene toda la fuerza, el Señor le promete, le da promesas. Pero aunque tiene poca fuerza, lo que dice el Señor es: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que Dios considera: puede que tengamos poca fuerza, puede que surjan problemas, pero hay algo que Dios elogia de esta iglesia: has guardado mi palabra. Hay algo que debe haber un celo profundo en todas nuestras iglesias y en todos nuestros corazones. El amor profundo y el celo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de vida para cada uno de nuestros corazones. Y es la palabra de Dios la que nos instruye en el camino de la salvación. Es la Biblia la que nos da las respuestas que nosotros necesitamos. Y es a través de la palabra de Dios que vamos siendo transformados de gloria en gloria como la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder de la palabra el que puede traer convicción a los corazones. Es la autoridad de la palabra la que nos marca el camino correcto por donde nosotros decimos. Es la luz de la palabra la que ilumina los ojos de nuestro entendimiento y nos hace conocer la verdad. Es realmente el alimento de la palabra, el pan del cielo que alimenta nuestras almas y nos ayuda para no estar debilitados, aunque a veces no tengamos todas las fuerzas. Es la palabra de Dios, el poder de Dios que puede quebrantar la piedra más dura. Es la palabra de Dios, el instrumento de Dios, una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Y sabemos que cuando predicamos la palabra de Dios, no importa quién esté delante ni cuán duro sea, es el Espíritu Santo a través de la palabra que trae convicción de juicio, justicia y pecado y puede salvar al más vil pecador como lo hizo con nosotros. Dele un aplauso al Señor. Es la palabra de Dios el agua de vida que sacia la sed de mi alma. Es la palabra de Dios la que me enseña siempre como cual faro en medio de la oscuridad para que no dé en los escollos que Satanás y que el mundo me presenta y yo no naufrague en el camino que me lleva a la vida eterna. Es fiel la palabra de Dios porque me da a mí esperanza. Todo lo que yo necesito lo encuentro en la palabra de Dios. Y debemos amar la palabra de Dios, debemos leer la palabra de Dios, debemos estudiar la palabra de Dios. Por sobre todas las cosas debemos practicar la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de una manera devocional, como un alimento para nosotros y para nuestra familia. La familia necesita conocerlo a Dios a través de la palabra. Y por eso insistimos en que la familia tiene que tener un tiempo de devoción con Dios a través de su palabra. Recuerde, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Puede que este año se lo haya propuesto y en los primeros meses ya quedó por el camino. Pero vuelva a empezar una y otra vez, y lea la palabra, y cuando lea la palabra le va a encontrar el mejor de los sabores, el mejor de los perfumes, y le va a abrir el entendimiento para conocer la verdad, y para que cuando tengamos que distinguir entre lo bueno y lo malo, para que cuando tengamos que tomar decisiones entre correctas e incorrectas, para que cuando no sepamos qué es lo bueno, lo correcto, lo incorrecto, ella nos enseñe el camino de la verdad
y podamos andar por Él. Es una iglesia que tiene poca fuerza, pero no ha negado mi palabra. Y segundo, no ha negado el nombre del Señor. No lo ha negado a Él. ¿A qué está refiriéndose? No ha vuelto atrás. No ha vuelto atrás. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no te volviste atrás. Porque muchas personas se vuelven atrás. ¿Cuántas personas vemos entrar a veces en las aguas del bautismo y le prometen al Señor? No es al hombre, no es a la iglesia, no firman un contrato, le prometen al Señor. Le dicen al Señor que lo van a seguir el resto de la vida para caminar en el propósito de Dios, pero en algún momento del camino se vuelven atrás, algo los distrae, algo les ilumina el brillo del mundo, las tentaciones o la misma falta de amor a Él o la falta de conversión hacen que esas personas queden en el camino y lo niegan a aquel que les ha salvado. Pero esta iglesia no ha negado el nombre del Señor. A esta iglesia Dios se la lleva con Él. Porque estas dos iglesias que conviven juntas, que tienen características diferentes, Dios le dice a esta iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando habla esto, el versículo 10 dice: Dios guarda a su iglesia y la arrebata antes de que venga la gran tribulación. Amén. Creemos firmemente que no entraremos nosotros en la gran tribulación, sino que lo que dice Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla de que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, se despertará a los que durmieron en Cristo, y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Es usted de esos? El Señor viene pronto, Maranata, ¿no es cierto? Y cuando el Señor dice que viene pronto, nos está hablando de la inminencia. En cualquier momento puede venir el Señor. Amén. Cualquier momento puede venir el Señor. Y esto mantiene nuestros corazones en expectativa, manteniéndonos, aunque con poca fuerza, guardando su palabra y no negando el nombre del Señor. Y Dios a esos fieles se los lleva con Él. ¿Usted se va con Él? ¿Está preparado? Ahora, el problema está en que conviven dos iglesias. Dios siempre dijo en su palabra que había un Israel dentro de Israel y una iglesia dentro de la iglesia. ¿Sí? Quiere decir que entre nosotros, no es para que se ponga con lupa, ¿no? Usted y ahora diga: a este Filadelfia, este Laodicea, ¿no? No nos toca a nosotros. Pero entre nosotros, no importa que seamos de manantial en el desierto, como iglesia local. Entre nosotros hay, ojalá seamos todos de Filadelfia. ¿Usted es de Filadelfia? ¿Usted es de Filadelfia? ¿No? ¿No es de Filadelfia? Bueno, chao, hermano. Se va con... Yo me voy, yo soy de la iglesia, o quiero ser, aunque no, vuelvo a distinguir, aunque nos congreguemos en una iglesia local que se llama Manantial en el Desierto, dentro del mundo de la iglesia en los postreros tiempos conviven dos iglesias, Filadelfia y Laodicea. Quiere decir que no importa cómo se llame la iglesia, dentro de los miembros de la iglesia
Hay algunos que pertenecen a Filadelfia y hay otros que pertenecen a la Odisea. ¿A qué iglesia pertenece usted? A Filadelfia. ¿Sí o no? ¿Entendió ahora? ¿Cómo es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia de la Odisea? Dios no tiene nada bueno que decir de esta iglesia, pero es una iglesia. Era una iglesia, históricamente era una iglesia muy importante. Era desde la puerta de Éfeso hasta la puerta de Asia, el camino, ella estaba en el camino. Y era un centro comercial muy grande. Había mucho dinero, de modo que un día hubo un terremoto y destruyó la ciudad y no necesitó ni siquiera de ayuda del Imperio Romano para reconstruirse, porque la gente rica de la Odisea, sin ninguna ayuda de nadie, reconstruyeron la ciudad. Eran expertos en telas, porque ellos tenían había unas ovejas negras con un pelaje maravilloso y eran expertos en hacer ropas para exportar, de modo que se exportaban de la Odisea, de modo que le daban ganancia y tenían, eran como los judíos en el 11, ¿no? Ahora ya no hay más judíos en el 11, ¿no? Ahora son todos chinos, ¿no? Los coreanos, ¿no? Son como los coreanos en el 11. Y había también era un centro de medicina. El colirio y el ungüento era una especialidad de esta iglesia. Y entonces cuando Dios habla de esta iglesia, dice: yo conozco tus obras. Y dice: no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y entonces, ¿cuál es la característica de la iglesia? Una iglesia a la que Dios rechaza. Una iglesia que le provoca náuseas al Señor. Una iglesia que Él no tolera y Él no acepta. De ninguna manera acepta esta iglesia. Es la condición de la iglesia, de algunas iglesias o de la iglesia del tiempo en que vivimos, de los postreros tiempos. Y entonces vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Me gusta ir a la Biblia. Dice: pero el Espíritu dice claramente, ¿en dónde? En los postreros tiempos, que algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y entonces comienza a decir todo lo que ellos van a predicar en este tiempo. Pero habla de gente que está dentro. Y entonces miramos un poquitito más en 2 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Peligrosos para quién? Para nosotros que formamos la iglesia, ¿no? Para el creyente quiere decir, ¿no? En los postreros días, ¿vivimos los postreros días? Vivimos los postreros días. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y qué dice el versículo 5? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hay características que pertenecen a hombres no regenerados bajo la profesión de una apariencia de piedad. Y es lo que uno se pregunta. Es lo que uno se pregunta. Porque a veces uno se pregunta, ¿se habrá convertido alguna vez esta persona? ¿Habrá conocido alguna vez la verdad de esta persona? ¿Le habrá iluminado alguna vez la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo? Gente que simpatiza hay un montón. Gente que le gusta hay un montón. Gente que sabe que los beneficios del Evangelio y del estar en la iglesia les es bueno, les es cómodo. Pero definitivamente lo que tienen es una apariencia de piedad. Pero no han sido regenerados. Porque el Señor Jesucristo le dijo allí, cuando habla con Nicodemo, le dice, es necesario. ¿Qué era necesario? Nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y entonces nos encontramos con que esta gente son la gente que rechazan la autoridad, que son dueños de sí mismos y no tienen sujeción a nada y a nadie. Lo dice Judas el único capítulo que tiene Judas, el versículo número 8, que están ajenos a las verdades de Dios y que viven satisfechos consigo mismos, contentos con su religión, haciendo una religión a su medida y tratando de encontrar a alguien que les cante la canción que a ellos les gusta escuchar para bailar al son de las notas que ellos quieren bailar. Porque segunda de Timoteo capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques ¿qué? La palabra, y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué quiere decir? Que vivimos un tiempo en donde la gente corre de aquí para allá tratando de encontrar a alguien que les diga lo que quieren oír. A alguien que les diga lo que quieren oír. Una canción que les guste. Una melodía que como el canto de la sirena, aunque justamente como el canto de la sirena los conduzca al naufragio, esa es la canción que quieren escuchar. Y la Biblia dice, ¿por qué quieren escuchar a eso? Porque les pica el oído, tendrán comezón de oír la verdad. Y recuerden que solo la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Amén. Y hay un montón de gente que no les gusta muchas cosas que se predican.
y que tratan de encontrar una iglesia donde puedan escuchar cosas que sean atractivas, que no sean tan fanáticas, que no sean tan religiosas, que no sean tan legalistas como dicen muchos. Y entonces dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Aparentemente son iglesia. Dios le habla a esta iglesia y dice, ojalá fuese frío o caliente. No hay nada bueno que decir de esta iglesia, pero para no ir más allá, lo que más me llamó la atención es Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Toda la vida hemos usado este versículo ¿para qué? Para evangelizar, ¿sí o no? Toda la vida hemos usado este versículo para evangelizar. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero lo que más me llamó de esto, estudiando la palabra porque tuve que hablar de Apocalipsis, es que el problema es que esta iglesia había dejado a Cristo afuera. Acá no le está hablando a inconversos. Acá le está hablando a una iglesia que dejó al Señor hace rato afuera. Y entonces en su grande amor y en su grande misericordia, el Señor insiste. Pero el problema es que Él está afuera. Es que ya no está el Señor. Ya el Señor, esta iglesia expulsó al Señor porque ella está satisfecha consigo mismo. Es una iglesia que dice yo soy rica y de ninguna cosa tengo necesidad. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y tengo, no quiero decir lo que no dice la Biblia. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor dice, tú no sabes que eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, fe, y tengas vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio porque no estás viendo. Y vuelve entonces el Señor a decir, yo estoy a la puerta y llamo, porque el problema de esta iglesia es que había dejado al Señor afuera. Tenía todas las cosas que aparentemente tiene que tener una iglesia, pero el Señor está afuera. Y es el Señor el que insiste, yo estoy a la puerta y llamo. Hay dos iglesias que conviven entre nosotros. En esta iglesia y en la iglesia del mundo entero. Hay dos iglesias que conviven. Hay dos iglesias que están juntas. Hay dos iglesias que marchan también hacia dos caminos diferentes. Y que tiene que ver con que una tiene poca fuerza, pero ha guardado su palabra y no ha negado la fe. Dios la va a guardar y la va a llevar con él. Pero hay una iglesia que está corriendo peligro porque está satisfecha consigo mismo. Está apartando el oído de la verdad y está escuchando cosas, fábulas, que en definitiva la gente quiere escuchar porque se amontonaron maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque siempre me escuchan decir que el problema no es solamente lo que se dice, sino que se forman a personas con otro evangelio que no es el evangelio.
Balaam, Judas, Pedro, está hablando y dice, se apartaron de la verdad siguiendo el camino del error que por lucro Balaam siguió. Y Balaam tiene dos características: su interés o su ambición egoísta. La palabra desea lo que no le es permitido desear. Y él no tocó un solo centavo. Balaam no tocó un solo centavo de Balac. Pero aunque no lo tocó, estaba acá. Porque el problema no es el dinero, sino que es el amor al dinero. No agarró un centavo, pero después, ¿qué dice la Biblia? El día en que Dios, un poquito más adelante, en Números capítulo 31, no lo vamos a leer ahora, dice que murió Balaam y murieron los de Madián, porque Balaam aconsejó a Israel a estar con las mujeres, hacer pactos y fiestas malas, vamos a decir, que contaminaron al pueblo de Israel. El consejo de Balaam, el que enseña, no solo está malo, algunos pecan y está mal, pero otros enseñan a pecar y está peor. Algunos pecan y está mal, pero otros enseñan a pecar y es peor. Y esta es la iglesia del último tiempo. La iglesia a la que le han alcanzado los postreros días. Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos y cómo no estamos, porque el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones nos muestra nuestro propio corazón. Pero vivimos tiempos donde hay cosas que son seductoras, hay cosas que son lindas para escuchar, pero son cosas que a veces nos apartan de la verdad. Y a veces son tan atractivas que nos gustaría y que quisiéramos, y que algunos se desvían detrás de eso. Pero hay una iglesia que espera al Señor. Y no solo le espera al Señor, sino que aunque tiene poca fuerza, es la iglesia que guarda su palabra y no niega el nombre del Señor. Por tanto, Dios la guardará. Uno no puede quedarse en el medio. El consejo de Dios para la iglesia de la Odisea es: no podés ser indiferente, no te puede dar lo mismo estar en la mitad. Alguien dijo, leía no hace mucho, que aquel que no se somete a la voluntad de Dios definitivamente le está resistiendo. El que no se somete a la voluntad de Dios le está resistiendo a Dios. Está desobedeciendo a Dios porque está rechazando el continuo llamado que el Espíritu Santo le hace para que avance en el camino y el propósito de Dios, en la vida a la que Dios nos ha llamado, porque la vida a la que Dios nos ha llamado es una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y este postrer tiempo es el tiempo de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. No lo podemos dejar al Señor afuera. No puede estar el Señor afuera y nosotros cantando acá, fuera de mi corazón. No puedo estar predicando acá y el Señor fuera de mi corazón. No puedo estar ministrando en la espiga y que el Señor esté afuera de mi propia vida. No puedo estar enseñando en la escuela bíblica y el Señor está afuera llamando. La iglesia de la Odisea dejó al Señor afuera. Y el amor de Dios llama. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre. No está, creo que Cervantes el que hace toda una alusión maravillosa, por supuesto, del Cristo que está afuera muriéndose de frío y tratando de entrar. No, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él si llama no es porque Él pobrecito quiere entrar, es porque yo pobrecito le necesito.
Es porque soy yo el que está necesitando una oportunidad y Dios me la está dando. No puede estar fuera de mi vida, tiene que estar en mi corazón reinando para realmente vivir para la gloria de Dios. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Quiere decir que Dios no quiere cosas a medias tintas. Dios no quiere una vida de medio entregado, medio consagrado, medio santificado, medio, todo así, más o menos. No estoy por lo menos no me fui al mundo, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, no estaré como tengo que estar, pero por lo menos no me fui al mundo. ¿No decimos así a veces? Y no es así. No es por lo menos no me fui al mundo. Es realmente que Dios viene por una iglesia que está preparada. Y yo quiero ser parte de esa iglesia. ¿Usted quiere ser parte? Por supuesto, la pregunta es retórica, quiere decir que todos vamos a decir amén. Pero el punto está adentro del corazón, en la decisión y en lo que el Espíritu Santo ha hablado a nuestros corazones. Lo que el Señor nos está mostrando de nuestro propio interés, para que realmente sepamos qué clase de iglesia somos, porque vivimos el tiempo final y estas dos iglesias conviven aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Y la decisión, siempre la decisión es nuestra. Está en nuestras manos. Él está a la puerta y llama. Y cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de hacia dónde va a marchar nuestra vida. Porque si realmente entendemos cuál es el plan y el propósito de Dios y lo que nos espera, porque definitivamente Dios tiene preparado para su iglesia algo maravilloso. En el Apocalipsis, el capítulo 21 y 22 nos hablan del fin de nuestra fe y de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero mientras tanto todavía estamos en este mundo y tenemos que perseverar hasta el último de los días. Como le dijo a la primera de las iglesias, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es ni antes ni después. Es hasta el último de nuestros días y aunque con poca fuerza, no guardar su palabra y no negarle al Señor, sino vivir para la gloria y la honra de su nombre. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una determinación, mirar en dónde estamos, en qué iglesia, a qué iglesia pertenecemos, más allá de la local en donde nos encontramos, y realmente volvernos al Señor, porque todavía el Señor está a la puerta y llama. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Alguien me dijo una vez que se había acostumbrado tanto a hacer las cosas que hacía ministrando, que hacía las cosas por inercia. Y que por el otro lado su corazón estaba lejos de Dios. Y le costó mucho, porque después se puso contra la autoridad, lógica consecuencia del que está lejos de Dios, lógica, una característica del que está fuera de la voluntad de Dios es la desobediencia y la autocomplacencia que se manejan solos, de acuerdo a sus criterios. Y esta persona le costó años poder volver al Señor. ¿Qué necesidad tenemos de volvernos de veras a nuestro Padre Celestial? Y que no haya una inercia, soy evangélico, soy pastor, soy maestro, estoy liderando la espiga, pero
algo está faltando, esencialmente algo está faltando, y que no falte el Señor. Que no falte el Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a clamar su gracia y su misericordia.